Que el Señor Jesucristo te bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes la importancia de tener padres espirituales y ser nosotros buenos hijos espirituales de nuestros padres. Como parte de nuestro estudio Creciendo en nuestras relaciones interpersonales, Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le dice a esta iglesia en 1 Corintios 4, del 14 en adelante: no os escribo esto para avergonzaros, sino para molestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayes en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la misma manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Cuando leo este pasaje, veo a un apóstol Pablo que realmente está exhortando con amor a la iglesia de Corinto como un padre espiritual, y les recuerda que envió a Timoteo para que él les recuerde cómo deben conducirse en el Señor. En mi vida espiritual he tenido la oportunidad de tener padres espirituales que me han exhortado con amor y que me han corregido en mi comportamiento. Y también he tenido maestros, pastores, profesores que se han preocupado quizá por algunas otras áreas de mi vida, pero no me han llegado a algunas personas a exhortar con amor para que yo conduzca mi comportamiento hacia la obediencia a Cristo como tiene que ser. Nosotros podemos encontrar muchas personas que anden con nosotros, pero encontrarse un padre espiritual es realmente encontrarse a alguien que a uno lo ama y que quiere lo mejor para nosotros. La actitud que nosotros debemos tener como hijos, sí, es querer tener un padre, una madre espiritual que se preocupe por nuestro crecimiento. Y si no lo tienes, procura acercarte a alguien y dile que por favor sea tu padre o tu madre espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces para nosotros es mucho más fácil tratar de evadir a Dios en nuestras responsabilidades para con Dios, porque a Él no lo vemos y no sentimos esa responsabilidad de rendirle una cuenta, a pesar de que Él está allí presente, a pesar de que nos habla nuestra conciencia. Muchas veces nuestra conciencia no toma con responsabilidad, porque no tenemos ese momento en que le vemos físicamente. Hasta que alcancemos un nivel de madurez espiritual, vamos a poder desarrollar esa reprensión espiritual que Dios nos da, a pesar de que no lo vemos. Pocos o posiblemente ningún otro factor va a ayudar a crecer tanto como nosotros, como buenos discípulos, tener a alguien que sea nuestro padre espiritual, con quien nosotros nos reunamos con alguna frecuencia, le demos cuentas y a quien le manifestemos cómo vamos en nuestro crecimiento espiritual. La Biblia enseña: andarán dos juntos si no se han puesto de acuerdo. Cuando nos ponemos de acuerdo con alguien en nuestro crecimiento en el Señor, logramos muchas cosas. Si hay verdadera hambre en nosotros no vamos a descansar hasta que realmente tengamos un padre espiritual, una madre espiritual en nuestras vidas. Dios tiene muchas cosas que nos puede enseñar y que nos quiere enseñar y darnos para crecer en el Señor, si nosotros nos comprometemos realmente con Cristo.
Eh, ¿Cuáles son las características que tú y yo necesitamos como hijos a partir de esta lectura de Corintios? Bueno, primeramente, como hijos espirituales, debemos sentir que somos amados por Dios, que somos amados por nuestros padres espirituales, que reconocemos esa paternidad de Cristo o de nuestros padres espirituales, teniendo una profunda conexión espiritual con ellos o con ellas. En el verso 15 dice la palabra, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Cuando he tenido la oportunidad de recibir a alguien y orar por esa persona para que reciba a Cristo, me preocupo por su vida espiritual y me interesa saber cómo va su progreso espiritual. Y es ahí donde uno desarrolla esa paternidad. Y cuando un hijo le reconoce a uno como padre, ese hijo va a procurar estar en conexión espiritual con uno. Y va a procurar también imitarle en el comportamiento. Nosotros como padres espirituales debemos procurar ser intachables para ser y decir, como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y que nuestros hijos espirituales lleguen a alcanzar nuestra estatura espiritual. Como quien dijera, de tal padre, tal hijo. Porque nuestros hijos espirituales van a llegar a imitarnos al grado de nuestro compromiso de fe en Cristo Jesús. Por eso dijo Pablo cuando les escribe a los de Corinto, por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Llegará un momento en que nuestros hijos espirituales van a tener un crecimiento y una madurez tal que vamos a estar dispuestos a enviarlos a que nos representen y que hagan algunas comisiones dentro de la obra de Dios y muestren el camino y el ADN de Cristo en sus vidas, cómo la fragancia de Cristo se mueve también a través de ellos, cómo la presencia del Espíritu Santo ministra a través de ellos como ministra a través de sus padres espirituales. ¿Por qué? Porque ellos son personas que están siguiendo los pies de sus padres, están siguiendo las enseñanzas de sus padres espirituales y también se dejan enseñar y se dejan ministrar. Característica importante de las personas que son hijos. Los que son hijos reciben la corrección con humildad y se dejan enseñar. Los que son hijos no se rebelan contra sus padres espirituales, sino más bien son personas que son humildes, reconocen cuando se equivocan y también aceptan la corrección. Además, estas personas se reconocen por estas características que les he dicho, así como por el testimonio que dan de Cristo en su manera de andar, su manera de vestir y su manera de conducirse para con el mundo y con la iglesia. Que no tengamos la necesidad de decirle a nuestros hijos, ¿qué queréis? ¿Que vaya a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? No lleguemos hasta ahí, porque el amor de Cristo quiere realmente formarnos. Y si es necesario disciplinarnos, también nos va a disciplinar. Usted y yo, como hijos espirituales, anhelemos tener un padre espiritual con quien nos identificamos y a quien nosotros le rindamos cuentas. Ese padre espiritual puede ser el pastor de su congregación o un líder de la congregación a quien el pastor le delegue, o incluso en el caso de la familia, los padres tenemos ese compromiso con Dios de ser ese ejemplo a seguir para nuestros hijos y nuestras hijas y los de nuestra casa, por lo que tenemos que desarrollar esas características y ese liderazgo tal que nuestros hijos quieran imitarnos. Y en nuestra oración decir
que queremos ser como Dios, porque ellos quieren ser como nosotros. Que esta reflexión te ayude, amado hermano y amada hermana, a tener la capacidad de ser esa imagen de Cristo para la gente que está a su alrededor y ser esa influencia que Cristo quiere que tú y yo seamos. Y que el Señor nos ayude a que estas cartas, que somos nosotros, cartas leídas, seamos cartas que no obstaculicen el progreso espiritual de nuestras familias y de la gente que nos mire y que nos quiere seguir, sino más bien que seamos puertas abiertas para que ellos y ellas alcancen el reino de los cielos a través de nuestra gente. Que Dios te bendiga.